Hacer un reboot no debería ser algo tan difícil. Vaya, solo hay que agarrar una idea que ya funcionó, actualizar un par de cositas por aquí y por allá y ya está. Pero Hollywood tiene un talento inexplicable para transformar oro. Ven polvo de carbón, haciendo una versión peor de algo que se lanzó hace 30 o hace 50 años. En la era de las cavernas. Y eso es lo que veremos en el video de hoy. Producciones modernas llenas de tecnología y presupuesto que aún así lograron pasar una vergüenza gigante. Si te gusta, deja tu like y ¡vamos! Reemplazar a un villano icónico cuando el original fue un éxito rotundo es una misión casi imposible. Y fue ese el desafío que Pesadilla en la calle Elm de 2010 enfrentó y fracasó miserablemente. En la historia, un grupo de adolescentes comienza a ser perseguido en sus sueños por Freddy Krueger, una entidad de rostro quemado que ataca a sus víctimas en el mundo de los sueños. Sin el legendario Robert Englund en el papel, en este reboot eligieron a Jackie Earle Haley para interpretar a Freddy. Y miren, por más talentoso que sea este actor, él como Freddy Krueger es insufrible. En serio, miren esto. No sé si fue el maquillaje o la propia fisionomía del actor, pero el Freddy en este reinicio parece que tiene síndrome de Down. O es pariente de un alien de Jaime Maussan, qué sé yo. ¿Cómo alguien en el estudio vio esto y dijo, ¡perfecto! ¡Esto de aquí va a salir genial! Y para colmo, el reboot elimina por completo el humor negro y la personalidad burlona del personaje. En el original, él hablaba, bromeaba, provocaba a las víctimas antes de actuar. Ven con Freddy. El Freddy de 2010 es un monstruo totalmente desprovisto de carisma. Se la pasa creando suspenso barato, caminando lento y rasguñando las paredes con sus garras. Parece mi gato en el sofá. El película simplemente olvida que el tipo es prácticamente un dios en el mundo de los sueños y casi no hace uso de esas habilidades sobrenaturales. Tipo, él controlaba y distorsionaba la realidad. Podía convertirse en un monstruo que te tragaba desde el suelo. En el reboot, él solo aparece detrás de alguien, clava las cuchillas, se acabó. La actuación de los actores tampoco ayuda. La protagonista pasa toda la película con una vibra medio bella de Crepúsculo, con esa cara de muerta viva. Pensé que era una locura mía, pero al escribir este guión descubrí que la actriz admitió que odió la película e incluso casi dejó de actuar por ella. Más el punto hasta que positivo es que este reboot por lo menos intentó ser más audaz, usando la idea descartada de la película original, donde a Freddy le gustan los niños y le encantaría llevarlos a pasear a una isla. Mira, por un lado tiene sentido, porque justifica el motivo por el que persigue a los jóvenes. Pero narrativamente, el tiro también salió por la culata, porque eso acabó con su motivación de venganza. Para colmo, yo dije que la película es audaz, pero al mismo tiempo es cobarde. Pasa la mitad del tiempo intentando convencerte de que podría ser inocente y que se volvió un monstruo por el error de sus padres, lo que sería una revuelta bastante interesante incluso. Todo esto para que al final el gran giro de la trama de la película, todo el mundo ya sabía. Oh, él era de hecho un depredador. Otro clavo en el ataúd de este reboot es el CGI asqueroso. Todas las escenas icónicas que la película intentó recrear de la original, como esa donde él aparece dentro de la pared, quedaron absurdamente inferiores y envejecieron fatal. Con todo esto, el reboot cometió el peor pecado posible para una película de la franquicia: dar sueño. La Momia de 2017 es una película que no solo mandó a la tumba a una franquicia, sino que logró la proeza de destruir todo un universo cinematográfico que ni siquiera había nacido. Universal Pictures tenía un plan ambicioso tras ver que Disney tenía a Marvel, Warner a DC, Sony a Spider-Man y Fox a los X-Men y pensó: oigan, nosotros tenemos los derechos de Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, tenemos que tener nuestro propio universo cinematográfico también de monstruos. La idea, bautizada como Dark Universe, parecía interesante en el papel, pero en la ejecución fue un desastre. En la historia seguimos a Nick Morton, un saqueador interpretado por Tom Cruise, quien termina despertando accidentalmente a la princesa Amanet, una antigua momia egipcia que había sido enterrada viva tras intentar hacer un pacto demoníaco para conquistar el... Tras ser liberada, ella comienza a sembrar destrucción mientras intenta usar a Nick para un ritual. Inicialmente el guión original se centraba en el terror y daba mucho tiempo en pantalla a la momia. Pero Tom Cruise lo vio y dijo:
Creo que el público prefiere verme correr. Él trajo a sus propios guionistas de confianza para reescribir todo, asegurando que su personaje tuviera un tiempo en pantalla precioso y más protagonismo que la propia villana que le da nombre a la película, dejando la historia fragmentada, como si varias ideas pelearan dentro del mismo guión. Además de confuso, la película sufre de una falta evidente de carisma. A diferencia de la versión clásica de 99 que tenía personalidad y equilibraba el terror con la comedia, ¡Mira lo que tengo! ¡Marica! ¡Muy marica! ¿Cómo Liberace? el reboot de 2017 es frío, artificial y oscuro. El protagonista de Cruz es un tipo antipático, su pareja tiene cero química. O sea, tienen un pasado juntos, pero en la película parecen dos extraños obligados a fingir que les importa el otro. Su amigo, que no dura nada y muere justo al principio. Y sí, toma ese spoiler. Te estoy haciendo un favor para que no tengas que verla. Se convierte en un fantasma que suelta chistes que no le sacan una sonrisa a ninguna alma viva. A mitad de la trama, el guión simplemente pierde un tiempo precioso introduciendo al Dr. Jekyll, un personaje interpretado por Russell Crowe, de una organización secreta de caza de monstruos. Esta subtrama rompe tanto el ritmo que la historia de la momia se vuelve un mero detalle de fondo. En vez de enfocarse en la villana, la película se ocupa de explicar reglas, organizaciones secretas y preparar derivados que nunca ocurrieron. La vergüenza fue tan grande que Universal ya había publicado una foto oficial con el gran equipo de peso pesado que haría las próximas películas. Pero el resultado fue tan negativo que todo se barrió bajo la alfombra como si nunca hubiera existido. En 2014, Hollywood intentó revivir a uno de los personajes más icónicos de la ciencia ficción con el reinicio de RoboCop. La historia sigue a Alex Murphy, un policía que es brutalmente atacado en una emboscada que termina costándole la vida. Y la corporación Omnicorp aprovecha para transformar al pobre hombre en un ser mitad máquina y mitad humano. Y bueno, lo que sentí viendo este reinicio es que intentó ser demasiado sombrío, pero de la forma equivocada. La película abandona por completo la figura de RoboCop como un superhéroe policial carismático y lo transforma en un cyborg frío, sin alma, casi un producto andante de una corporación, encima con un traje negro, pareciéndose a esos robots bigotistas de Wolfenstein. Además, el director de la película, José Padilla, sí, el tipo que hizo Tropa de Élite, convirtió la película en un debate político y social extremadamente serio y realista sobre el control corporativo, la codicia de la industria bélica y la intervención política y militar de los Estados Unidos alrededor del mundo. Y miren, ese punto específico no me pareció malo, en general. La crítica en sí de la película está bien hecha. El problema es que eso la volvió demasiado melancólica. La película original de 1987 también hacía críticas durísimas al capitalismo salvaje, al sensacionalismo mediático y a la corrupción corporativa, pero lo hacía usando sátiras y un humor bastante ácido. Tipo esa escena donde el robot ametralla a un empleado durante una presentación y los jefes en la sala ignoran al tipo todo destrozado para discutir las pérdidas y qué robot elegiría la empresa. Debe ser algún detalle. Y lo más importante, el carisma y la humanidad de RoboCop daban un equilibrio perfecto para que la película no fuera demasiado pesada. Gracias por su cooperación. Que descansen. El reboot de 2014 está tan enfocado en mostrar cómo la empresa manipula el cerebro del protagonista que si ves esta película en el cine, sales de ahí con una depresión nivel 9. Para empeorar, Sony castró al director prohibiendo cualquier violencia gráfica para lograr una clasificación más baja y vender entradas a los niños, lo cual no tiene sentido. La película es oscura, política y compleja, pero se preocupa por los niños, sin contar que pensamientos así fueron exactamente lo que dio origen a RoboCop 3. ¡Qué trauma! Esto le quitó más el alma a la franquicia, empezando por cuando Alex estira la pata. Sí, es solo eso. Mientras tanto, en el original del 87, esa escena es muy angustiante. Verán, el reinicio ni siquiera necesitaba ser extremadamente violento y brutal como el clásico, ya que hoy en día parece un poco caricaturesco, pero se podía hacer algo moderno que mantuviera un ADN similar. La única escena con un rastro de la vibra del original es el momento en que muestran los órganos de Alex como cyborgs, y él dice: No es verdad. Santo Dios, todo se perdió. De hecho, del original no quedó absolutamente nada. Brutal.
Por ser demasiado político y poco carismático, la película se volvió completamente olvidable, enterrando cualquier plan de secuela. Y si el reboot de Robocop pecó por falta de violencia, el de Hellboy logró tener sangre de sobra y aún así fue una desgracia. Lanzada en 2019, la película nos trae al clásico demonio que combate amenazas sobrenaturales. Pero esta vez debe enfrentar a la reina de sangre, la bruja Nimue, para impedir que acabe con nuestro mundito. Muy original, ¿verdad? Mientras intenta lidiar con su propia crisis existencial apocalíptica. Para empezar, pusieron al sheriff de Stranger Things en el papel principal, y por más que sea talentoso, y a mí me encante este actor, de nuevo, no sé si fue el maquillaje o su propia fisonomía, pero amigo mío, este Hellboy quedó feo para el carajo. A ver, ya sé que es un demonio y los demonios no suelen ser criaturas muy hermosas, creo yo. Pero vamos, cuando intentas hacer que un protagonista sea carismático usando chistes al estilo Marvel, la apariencia cuenta bastante. El ritmo de esta película es tan confuso y la historia te atrapa tan poco que casi entro en coma viéndola. Los personajes intentan ser carismáticos todo el tiempo, se la pasan haciendo chistecitos entre ellos, pero todo suena tan artificial que da un cringe ajeno tremendo. Las películas de Guillermo del Toro, por ejemplo, ¿tienen sus problemas? Sí, los tienen, pero te entretienen y sales satisfecho. Esta no. La trama es tan sosa que olvidas todo una hora después. Tal vez la única parte de la película que parece viva es cuando Hellboy cae en una emboscada y aparecen unos gigantes que parten a los tipos a la mitad, generando una gran pelea con Hellboy. Por algún motivo, es la única escena genial que encontré en esta película. Ahora, algo mínimamente genial es que este largometraje intentó transmitir una vibra más adulta, llena de escenas gráficas con bastante CGI en las peleas. Por desgracia no puedo mostrarlas aquí, pero transmiten una vibra medio Bloodsea. El que sabe, sabe. No me pareció mala, pero cuando eso no viene acompañado de un buen guión, suena vacío. Hecho solo para chocar. Y la cereza del pastel es que quitaron a mi crush de la película. Vale, ya sé que Liz no es un personaje recurrente en los cómics, pero al diablo, me molestó bastante. Pusieron a una mocosa insoportable en su lugar e ignoraron su diseño. Este reboot fue tan mal recibido y cancelado tan rápido que 5 años después tuvieron que lanzar un segundo reboot otra vez y que tampoco funcionó. Los Cuatro Fantásticos de 2015. Dicen las malas lenguas que Fox hizo esta película contrarreloj para no perder los derechos cinematográficos de la franquicia. Y yo no lo dudo, ya que esta es la peor película de la lista. La historia sigue al cuarteto adquiriendo poderes tras un experimento que sale terriblemente mal en otro universo. En esta película parece que nadie quiere a nadie. Todos están deprimidos, serios o malhumorados, como si alguien hubiera muerto en todas las escenas. La película intenta ser seria y sombría de un modo tan desesperado que llega a ser gracioso, como por ejemplo la famosa frase: ¿sabías que Ben dice eso en la película porque su hermano le pegaba cuando era pequeño? ¡Hey! ¡Hora de pelear! ¡Niño! ¿Por qué demonios alguien homenajearía su propio trauma? Tiraron por la ventana toda esa vibra de familia disfuncional llena de peleas y bromas que había en las películas de 2005, por ejemplo. Esas películas de 2005 tienen muchos problemas, créeme, pero al menos tienen vida. Y otra cosa, en esta película, el Dr. Doom, que aquí parece un cadáver radiactivo envuelto en papel aluminio, se queda atrapado en otra dimensión, y cuando vuelve, de la nada quiere destruir el mundo. ¿Por qué? Porque no tiene ni puta idea. La película simplemente no explica por qué llegó a esa conclusión. ¿Y la elección de Johnny? Sin comentarios. Y para justificar ese cambio bizarro, hicieron que Sue fuera adoptada. La película pasa tanto tiempo presentando a los personajes, sus orígenes y cosas que nadie quiere ver, que cuando al fin el Cuarteto Fantástico va a ser el Cuarteto Fantástico, la película termina. En realidad, es fantástico. ¿Qué dijiste? Que es fantástico. Señores, lo tengo. Qué desagradable.
Hablemos de una película que no sé si considerar cine o un lavado de dinero en forma de live action. En 2019, Disney no tuvo la menor vergüenza en hacer un Control-C, Control-V del mismo guión de la película del 94 y convertirlo en un documental de National Geographic, mostrando animales cantando a Beyoncé. El remake tuvo la genial idea de hacer a todos los personajes extremadamente realistas, y eso los dejó sin ninguna expresión, siendo los peores casos Zazu, Rafiki y viejo, ¡mira a este Pumba maldito! Rafiki, que en la película animada era ese mono místico y carismático, en la película se convirtió solo en un babuino genérico con cara de pocos amigos. Pero la mayor herejía fue lo que le hicieron a Scar. En el clásico era un villano sofisticado, sarcástico e imponente. En el remake lo convirtieron en un león flaco, desnutrido y acabado, perdiendo toda su personalidad burlona. Y el colmo de la vergüenza ajena es su número musical. La canción original es una de las cosas más épicas de Disney, con hienas haciendo coro mientras marchan en un ambiente verde, infernal y opresivo. En la de 2019 la escena es oscurísima. Scar solo camina murmurando la letra y cuando al fin piensas, carajo, ahora sí va a empezar la canción de verdad, el musical se acaba. Y mira la escena de la muerte de Mufasa. Eso no parece ni un poco la expresión de alguien que está suplicando por su vida. Después de eso, Scar le dio un tremendo bofetón a Mufasa de la nada. Me tomó tan desprevenido esa escena que empecé a reír en medio del cine ante algo que debía ser trágico. Creo que ver a un gato caerse del tejado es más emocionante que esto. ¡Hermano! ¡Ayúdame! ¡Viva el rey! Simba mira el cuerpo de su padre con la misma cara que pone cuando come una oruga con Timón y Pumba. El animal no muestra ni una pizca de dolor o desesperación. ¿Sabes por qué? Los leones no lloran en la vida real. Los fans intentaron arreglar la película haciendo a los animales más caricaturescos, pero tampoco me gusta esa versión hecha por fans. Chicos, existe la película original para eso, ¿no? Hacen que la existencia de este live action sea aún más absurda. Sí se puede ser realista y al mismo tiempo Disney. Tanto que mejoraron esto ligeramente en la segunda película. Principalmente Kiara. Quedó mucho mejor. Los animales ahora hasta abren los ojos de miedo. ¿Ves cómo quejarse de las empresas funciona? Aunque no sea tan desastroso como los otros de la lista, sigue siendo una película sin alma, inferior y sosa. Esos colores vibrantes y el estilo psicodélico del dibujo original desaparecieron, sobre todo en las canciones, dejando todo más gris y con un aire a Zack Snyder. Es increíble cómo este fetiche casi enfermizo que Hollywood adoptó por lo sombrío, oscuro y sin color después del Caballero de la Noche, logró crear un efecto dominó que arruinó varias películas desde 2010 hasta hoy. Pero si tienes ganas de verme destrozar otros 4 reboots horribles, mira este primer video aquí. Gracias y hasta la próxima.